Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus Manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer esta ardilla navideña. Ustedes saben que me gusta compartirles ideas que sean diferentes, pues igual siempre les comparto a Santa, les comparto muñecos de nieve, pingüinos y todos los personajes. Ustedes saben que yo siempre estoy al día con mis muñecos, pero esta vez quise compartirles esta ardilla para que sea diferente, para que sea original. Y entonces espero que les guste mucho y que lo pongan en práctica. Recuerda que una manera de ayudarnos, por favor, es regalándonos tu me gusta. Si en realidad te gusta este trabajo, comparte, que no está llegando las notificaciones. Entonces, por favor, compartan mucho. Déjanos tu comentario para saber qué te pareció este trabajo. Y también, si no te has suscrito, suscríbete, que es totalmente gratis. Bueno, comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus Manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son los materiales o la mayoría de los materiales que necesito para este trabajo. Aquí tengo fieltro del que es suave, fieltro o paño lenzi le llaman, en color camel y color beige para hacer un contraste de color. Algodón de relleno, encontré de este verde, pero si tienen del blanco que es más suave, mucho mejor. Para decorar de estas piñas de pino, cinta de tela, así a cuadros o la que ustedes tengan decorativa o la que a ustedes más les guste. Y los correspondientes a los colores de las telas, alfileres, aguja, un poquito de silicona caliente, porque algunas piezas las pego con silicona, botones de estos media esfera para los ojos o de estos tipo tornillo, nariz para animalitos, ustedes lo preguntan así, nariz, y ellas vienen a veces con este tornillo, pero yo se los quito. Tengo una pequeña y una grande, dependiendo cómo vea la trompa. Así voy a decidir cuál de las dos colocar. Recuerden, ojo, recuerden, lo digo en todos los videos, en la descripción, en la parte baja, debajo del título, allí les dejo la lista completa de materiales y el enlace de los moldes para que los puedan descargar. ¿Listo? Y con esto comenzamos. Bueno, estas son las piezas que voy a utilizar, se las muestro también para que les quede claro. Miren que corté a ras de molde, no dejé tolerancia para las costuras. Si ustedes quieren esta ardilla más grande, lo que tienen que hacer es ampliar los moldes, imprimir los que yo les comparto y hacer que se los amplíen si quieren que quede más grande. O si lo quieren más pequeño, también los pueden reducir, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para el cuerpo van a ser 2 piezas, ¿sí? El cuerpo 2 piezas. Para las patas bajas, 2. Para las patas superiores, 2. Para las orejas, 4. Para el ensanche en la parte de arriba de la cabeza es una, cola son 2 y pechera 1, ¿sí? Estas son las piezas, así les comparto los moldes, son 2 hojas que van a encontrar, se imprimen en tamaño carta o tipo documento y listo. Bueno, aquí tengo las 2 piezas que corresponden al cuerpo. Yo voy a iniciar primero haciendo la pinza que tiene la cabeza. Listo, lo primero que voy a hacer, esta la uno así, la coso, lo mismo en la otra, lo uno, lo coso y así vamos a empezar a armar por lo menos el cuerpo. Listo, con lo primero que inicio. Bueno, aquí ya lo cosí, la puntada que utilicé, puntada recta, continua o tipo máquina, esa es la que se hace. Dejé aproximadamente, ¿sí?, 5 milímetros desde la orilla hacia la costura. Si tienen menos habilidad, de pronto ustedes dicen, no es muy poco, entonces hasta 1 centímetro pueden coserlo, pero entonces siempre calculando que todas las distancias en todas las piezas sea la misma. Aquí vuelvo y empato las telas para que queden bien. Y ahora lo que voy a hacer es coser toda esta parte, es la parte de atrás del cuerpo, miren, toda esta parte, allí se ve, sí, todo esto es lo que voy a coser con la misma puntada, solo de aquí a aquí.
¿Listo? Si quieren pueden poner alfileres para que no se les mueva la pieza. Ya cosí, miren que es hasta este extremo. Y ahora voy a buscar las patas bajas, ¿eh? Las patas de la parte baja que tienen la misma forma, por eso lo van a identificar porque tiene exactamente la misma forma. Y estas las voy a poner en la parte interna, va a quedar así. ¿Listo? Miren. Y lo que voy a hacer aquí, lo pueden sujetar con alfileres y voy a coser todo este contorno. Todo el contorno, no esta parte no. ¿Listo? Esta parte no, solamente el contorno. Ubico las patas, ubico bien las patitas y las voy a coser. Bueno, aquí cosí las patitas, como pueden ver, por ejemplo, esta punta aún no está cosida, esta la dejamos hasta el final cuando ya se vaya a colocar la parte del centro del cuerpo y el otro sí está perfectamente cosido. ¿Listo? Ahora voy a hacer el mismo proceso con las patas superiores. Aquí ya tengo entonces las telas, las piezas, miren que tiene la misma forma. Voy a hacer lo mismo, sostengo con alfileres y coso lo que más pueda, por ejemplo en esta parte aquí, todo esto, y lo voy a coser todo el contorno hasta aquí. Listo. Y si de pronto la puntada es muy amplia, por ejemplo aquí he pensado que si de pronto en el momento de empatar la pieza del centro puedo hacer una puntada festón para unir este pedacito al cuerpo, ¿sí? A la parte que ya he hecho, y el resto quedaría suelto para unirlo en el ensanche. Mientras tanto vamos haciendo esto y ya luego les voy explicando detalladamente y van a comprenderlo muy bien. Bueno, ya cosí las patas de la parte baja, la parte superior. Miren, queda por todo el contorno, teniendo siempre en cuenta como los 5 milímetros que hay que dejar. Entonces voy a empezar a trabajar la pieza central, que es esta. Miren, esta es la pieza central. Aquí estoy mirando cuál es el derecho. Este es más suave, entonces es el derecho y este es el revés. Esta pieza aquí es donde va en este extremo, en esta punta. Pero yo no la voy a sellar
porque por allí es donde yo voy a rellenar y luego es donde voy a cerrar todo el muñeco cuando ya esté listo, cuando ya esté lista la ardilla. Entonces lo que voy a hacer por ahora es ubicar los puntos por donde necesito coser. Entonces esto es lo que voy a hacer, miren, a continuación. Entonces ponen el extremo, ya saben que allí no van a coser porque necesitamos dejar esa pieza abierta para poder rellenar luego. Entonces aquí pongo en toda la punta, miren, aquí está la unión de la tela y aquí está la punta de la tela de la parte frontal. Entonces lo voy a ubicar y voy a dejar aproximadamente un espacio donde yo sepa que puedo empezar a rellenar, y a partir de aquí voy a empezar a coser. ¿Listo? Entonces introduzco la aguja y voy a empezar a unir todas estas piezas. Bueno, aquí hago una pausa para que miren lo que estoy haciendo. Estoy cosiendo, pero ya estoy tomando la pieza que corresponde a la pierna. ¿Listo? A la pata baja. Miren. Aquí les voy a mostrar para que se vayan dando una idea. Esa es la pata baja y aquí lo que estoy haciendo es cosiendo, uniendo la pata a la pechera, ¿sí? A la parte frontal del muñeco. Miren. Entonces eso es lo que estoy haciendo, sino que lo estoy cosiendo por la parte, no de la pata, sino por la parte de la pechera. Entonces todo esto lo voy a unir, todo esto lo voy a coser hasta donde me deje llegar en la parte más alta, unir también la pata superior. Igual yo poco a poco les voy mostrando para que vayan viendo cómo lo voy cosiendo, cómo lo voy armando. Bueno, aquí voy cosiendo, como pueden ver, el mismo molde, por decirlo así, la misma pieza nos va llevando. Miren que él mismo se va, yo voy cosiendo y él me va llevando a las piezas donde tengo que irlas ensamblando. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí verán este que está hacia arriba y este hacia abajo y pensarán cómo lo voy a empatar. Pues es muy fácil, miren, uno aquí va, vamos con toda esta figura, con toda esta parte la vamos poniendo donde corresponde en la tela, y estas dos, esta y esta, se van a enfrentar. Entonces miren, ellas se van a enfrentar así. Yo tomo y la enfrento, que la curva quede con la curva de la otra. Estas piezas, como son tan pequeñas, entonces hay que tener mucha paciencia. Miren que yo mírenlas, yo quiero que vean, miren cómo se empatan las piezas. Miren aquí, yo creo que ahí se nota, ay, no sé. Aquí, miren cómo se van empatando las piezas. Y yo estas dos las pongo así, frente a frente, sin ir de pronto a agarrar tela de la de color camel, ¿no? Solamente la que es. Si ustedes quieren, pueden poner un alfiler. Yo lo voy a poner para poderles mostrar. Allí, miren. Yo las enfrento. Y todo esto se va a coser. Este pedacito lo voy a coser. Esta parte me falta por coserla. Luego enfrento las que son del mismo color, estas. Y luego continúo, ¿listo? Luego todo esto voy continuando porque el molde todo me calza perfecto. Entonces eso era lo que les quería mostrar, que se les viera detallado en la cámara
Y creo que sí. Me disculpan, el perrito del fondo es de mi vecino, que debe estar en la ventana, entonces por eso está ladrando. No sufre de hambre, no es de maltrato, sino que ella es muy mimada y entonces debe estar en la ventana. Si la alcanzan a escuchar. Listo, continuamos. Bueno, aquí ya cosí, miren que me cabe hasta los deditos, porque no se toma la otra pieza, sino que solamente es la que es de color beige. Entonces ahora lo que voy a hacer es alargar, por decir así, esta pieza. Estaba aquí, miren, ese es el ensanche, que yo al principio les dije que era para la parte superior de la cabeza, no, es para la parte baja. Tuve un error allí en el momento en que lo dije. Y esta pieza no se pone por enfrente, sino por debajo, que de aquí está de pronto un poquito cosida porque me equivoqué, lo puse por el frente, lo cosí, y cuando ya caí en cuenta que en la parte del derecho, que es esta, no se pueden ver las costuras, entonces es por la parte interna, así. Miren que ya calza perfecto. ¿Listo? Cuando yo ya la enderezca, entonces está el revés y acá sería el derecho. Entonces vamos a coserlo, la misma puntada que he hecho durante todo el trabajo. Bueno, ahora ya esta pieza está aquí, dejémosla por ahora quieta, y lo que voy a hacer es coser la parte superior de la cabeza, esta parte, y miren que aquí él tiene como en el molde lo van a notar, en el molde aquí lo van a notar, miren, él viene aquí y tiene como una parte recta, o sea que vamos a coser hasta donde va a empezar, que viene la curva, y donde va a empezar la parte recta. ¿Por qué? Porque aquí cuando está en esta costura, la voy a sujetar. Ahora lo voy a coser bien la misma puntada. Todo esto viene así. Esto va en esta parte. La curvita va aquí. Eso nos va a dar la trompa. ¿Listo? Esto nos va a dar la trompa aquí. Y luego puedo seguir cosiendo el lateral que nos falta. ¿Listo? Igual yo lo voy haciendo y les voy explicando. Pero entonces por ahora vamos a coser hasta aquí. Se puede decir. Bueno, luego de coserlo, entonces ahora sí voy a empezar a coser toda la parte baja, ¿sí? La extensión o expansión aquí,
esta parte va a ir en la trompa y luego me devuelvo haciendo, como les dije ahora, lo mismo del otro lado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la puntada. Recuerden que en la parte baja voy a dejar abierta para luego poder rellenarlo y sellarlo, por supuesto. Bueno, así ya quedó todo cosido. Vamos a ver ahora que le dé vuelta cómo va quedando. Miren, aquí está la parte central, la de las patitas. Aquí lo cosí. Esta tela calienta bastante, entonces cuando lo vayan a trabajar, por favor cuiden mucho el no mojarse, ¿sí? Eviten de pronto mojarse, cocinen antes, hagan las cosas que tengan que hacer antes para que no tengan que acalorar las manos y luego mojarse. ¿Listo? Entonces vamos a darle vuelta con mucho cuidado. Ya el cuerpo se puede decir que quedó listo. Ahora lo que nos falta, aquí estoy dando vuelta, es rellenarlo muy bien, pero nos faltan otras piezas, ¿no? Como son las piezas de las orejas y la cola, que es lo más sencillo de todo este trabajo. Bueno, aquí voy a sacar las piernitas y continuamos. Bueno, aquí entonces le voy dando la forma. Miren que le di la vuelta. La ardilla también tiene como una apariencia como un ratón, ¿no? Entonces esta es como la forma. Igual cuando esté relleno se va a ver mucho mejor. Ahora lo que voy a hacer es trabajar la cola. La cola es muy sencilla. Esta lo que voy a hacer es coserle todo el contorno y aquí en la parte recta, allí no la voy a sellar por ahora, sino que ya coso, doy vuelta como hice con el cuerpo, lo relleno y lo sello. ¿Listo? Es muy sencillo ya trabajar estas piezas. Bueno, así quedó entonces la cola, así la cosí por todo el contorno. Ahora lo que hago es darle vuelta a la pieza y pues cuando llegue el momento para rellenar, la relleno. Aquí están las orejas, voy a hacer la misma puntada, voy a coser por todo este contorno así. Luego le doy vuelta a la pieza, ¿listo? Esto es importante, este cruce no lo vayan a, este corte, perdón, no lo vayan a cerrar porque vamos a coserlo. Bueno, ya cosí las orejas. Ahora lo que hago es dar vuelta a la pieza que me quede ya al derecho. Me ayudo con cualquier herramienta, puede ser las tijeras, puede ser un bolígrafo. Entonces así ya queda al derecho. Y para que dé forma, entonces lo voy a llevar, miren, ya queda con estas puntas. Estas puntas las voy a llevar a que se encuentren y así me queda la oreja. ¿Listo? La voy a sellar. Voy a sellarla aquí en el extremo y así entonces ya quedan listas las orejitas. Ya empezaremos entonces luego a rellenar las piezas. Aquí tengo la cola, la voy a rellenar y la sello, y el cuerpo también lo voy a empezar a rellenar y lo sello.
Bueno, voy a comenzar a rellenar. Primero relleno las extremidades. Debe quedar firme, ¿sí? O sea, bien relleno para que nos quede la forma como debe ser, ¿listo? Entonces ya saben, yo estoy utilizando este algodón de relleno que no es muy bueno, la verdad. Les recomiendo el que es blanco suave, pero en esta ocasión me tocó este, entonces vamos a trabajarlo. Bueno, aquí ya lo rellené, ustedes lo pueden ver, ya va dando la forma. En la parte baja recuerden rellenar muy bien lo que son las extremidades, listo, las patitas, para que queden bien firmes, y cuando lo pongamos así de pie, yo creo que ahí se nota, cuando lo pongamos así de pie, entonces él se sostenga. Ahora lo que voy a hacer es cerrar. Voy a hacer una puntada invisible, se le llama a esta puntada porque disimula muy bien las costuras. Y ahora también, después de esto, voy a rellenar la cola y también la sello. ¿Listo? Entonces aquí voy a empezar. Normalmente la puntada ya se las voy a explicar para que la puedan poner en práctica. Lo hago de nuevo pensando en las personas que nos ven por primera vez. Recuerden que introduzco aquí el hilo y la aguja y empiezo a pasar costura así. Subo hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda, subo hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda, y así hasta terminar toda la costura. Entonces ya aquí solamente es observar lo que voy haciendo, y esto va a permitir que quede muy bien terminado la parte donde se sella. Bueno, ya quedó la cola lista. Miren que aquí también la sellé. Ahora lo que voy a hacer, y por eso es que necesito la silicona, es porque voy a pegarla con unos punticos de silicona hasta donde hace contacto. Listo, desde esta parte baja hasta aquí donde hace contacto, lo sostenemos muy bien y luego hacemos unas puntadas para que ya quede firme. Listo, entonces ya tengo lista la silicona y la voy a pegar. Bueno, aquí ya cosí la cola, la cosí principalmente en la parte baja y en esta parte superior, y así ya me queda asegurada de que no se va a soltar. ¿Listo? Entonces ahora también con un poquito de silicona, hay que hacerle para que empiece a tomar el equilibrio. Con un poquito de silicona voy a pegar las orejas. ¿Listo? Recuerden que las orejas las cosí en la parte baja, las voy a pegar donde se hizo esta pinza. Aquí las voy a pegar y luego las voy a coser para que queden bien. ¿Listo? En ese sentido. Ustedes ven si lo ponen en otro, pero yo lo voy a poner en el sentido de la pinza. Entonces voy a ponerle un poquito de silicona. Recuerden que hay que sostener hasta que seque y luego hacemos unas puntaditas, porque la silicona solamente es para que la oreja nos quede en el sitio donde queremos y no se nos vaya a caer, no se nos vayan a mover. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a poner.
Bueno, así quedaron las orejas. Yo las cosí por todo el contorno, ¿sí? Ya en otros videos también les he enseñado igual cómo se cosen por todo el contorno. Siempre le pongo el punto de silicona para que me mantenga la oreja en el punto o en el lugar donde yo elijo. Y ahora lo que voy a hacer es el espacio, por decir así, es como el hendido, como el huequito, como hendidura, como ustedes le quieran llamar, donde van los ojitos. ¿Listo? Entonces tengo hilo normal. Recuerden que yo utilizo hilos normales. Ustedes pueden ver en el video, muestro hilos normalitos, no utilizo hilo de ninguna marca en especial, hilo de costura. Y lo que voy a hacer es buscar aproximadamente donde necesito los ojitos, al lado y lado. Los ubico. Ahí voy a mirar si de pronto en la cámara se percibe. Sí, allí lo que voy a hacer es eso. Introduzco la aguja de lado a lado varias veces, buscando que me quede centrado en ambos lados. Y voy a empezar a pasar la aguja de un lado a otro unas 4 veces aproximadamente para que él haga la hendidura. ¿Listo? Bueno, ya entonces quedó los orificios o las marcas donde voy a poner los ojos. Al principio yo les mostré, por ejemplo, la idea de poner el ojo ovalado, ¿sí? Que he utilizado también en otros videos, que estos son tipo tornillo, pero los quise en últimas redondos. Y los redondos que yo tenía muy grandes, o sea, miren, muy grandes, queda ojón. Bueno, si a ustedes les gusta, puede ser también una opción, ¿no? Y buscando entre mis cosas encontré más pequeños, pero no tenía pareja. O sea, todos los tengo nonos, todos son de diferente tamaño. No sé si ahí se ve. Bueno, entre las cosas y las anécdotas que le pueden pasar a uno cuando va uno y compra y no revisa bien y le ponen los ojos como quieren o no le dan los pares. Entonces encontré estas esferitas, se las voy a mostrar. Son de estas bolitas, ellas se utilizan mucho en bisutería. Ahí se las acerco para que las vean. Y voy a utilizar de estas. Entonces hay que poner un punto de silicona y luego poner las esferas. Y estas son de las narices que vienen tipo tornillo. A esta le pedí el favor a Sam que me lo quitara. ¿Listo? Para que me quedara así. Y esta es la que le voy a pegar allí. Ahí se ve. Esta es la que le voy a pegar al muñeco. Iba a utilizar esta más pequeña, pero la verdad queda mejor con esta más grande. Ya ustedes miran, ¿sí? Juegan con los tamaños y ustedes deciden cuál les gusta más. Entonces por ahora voy a poner el punto de silicona y a pegar la esfera. Bueno, ya quedó también la nariz. La nariz puede ser más pequeña también. Yo la quise poner grande. Listo, le corté el tornillo, lo puse lo más centrado. Lo que pasa es que a mí en la costura se me quedó un poquito desviado, pero yo lo voy a tomar centrado para el tamaño de la cabeza. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer, ya ustedes aquí deciden qué hacer con él. ¿Qué le van a poner para decorarlo? Si una cinta, un moño, de este tipo de decoración navideña, o si ustedes lo quieren para otro tipo de fiesta. Entonces ya ustedes deciden qué le colocan. Yo aquí tengo de esta cinta. Hay algunas personas que vieron que la compré por AliExpress. No estoy haciendo pauta publicitaria, pero si de pronto preguntan, entonces ya saben, la compré por esa página o en tiendas donde vendan materiales para manualidades. Allí encuentran el tipo de cinta que ustedes necesiten. Aquí, como ven, voy a hacer un moñito.
Voy a hacer un moñito para que me quede bien lindo. Y en las manos voy a decorar con estas piñas de pino. Listo, voy a utilizar de estas. Entonces, manos a la obra con la decoración. Bueno, ya le puse el moño, muy sencillo. Ahora en la parte baja voy a poner de estas vallas. Y listo, así quedó. Le puse la piña, la pegué con silicona, le puse en la base de la piña un poquito de esta cuerda de yute para que quedara más decorativo. Miren la cinta, ustedes vieron cuando lo puse, la doblé en el centro y le hice un moño. Si ustedes quieren el moño lo pueden hacer al otro lado, en el centro del cuello, o sea, donde ustedes quieran ponerlo está bien. La decoración, yo puse en esta opción estas vallas y esta piña de pino, pero si ustedes quieren pueden poner flores, pueden poner también un regalito, ¿sí? Para que él sea como se está ofreciendo un regalo. Esto lo podemos poner para decorar en la base del árbol, en una mesa, en un centro de mesa, acompañado con otras, por ejemplo con frutas de estas artificiales, o si quieren poner una canastilla natural con frutas, unas uvas, unas manzanas, y lo ponen a un lado, queda precioso. A mí me gustó mucho. Miren mi ardilla. Listo. Si quieren la hacen más pequeña reduciendo los moldes, o si quieren más grande pues amplían los moldes que yo les comparto. Espero que esta idea sea de ayuda, que les guste mucho, que lo pongan en práctica. Recuerden que una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos su me gusta, que es totalmente gratis. Suscribirse en el botón rojo también es totalmente gratis. Compartan por favor, que no está llegando las notificaciones a la comunidad y eso ha hecho que las visualizaciones de nuestro canal sean muy poquitas, muy bajitas en comparación a otros años y a otros proyectos. También déjenos por favor su comentario, que es muy importante. Y si quieres apoyar también, que a veces nos preguntan económicamente nuestro trabajo, recuerda que existen los super stickers, los super chat y el super gracias, que es un corazoncito. Así les voy a hacer un corazoncito que se encuentra en la parte baja. Allí puedes hacer aportes desde $1 en adelante. Entonces si nos ayudas también, eso permite que podamos comprar nuestros materiales y podamos también seguir compartiendo. ¿Listo? Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.